Buenas noches, creo que se me logra escuchar. Bien, vamos a empezar con las clases de taller del día de hoy con la impugnación de paternidad. Pero antes, vamos a comenzar con nuestras clases de hoy, dando la bienvenida a nuestro doctor ilustre, Javier Martín Hernández Ugaz, que es abogado titular y colegiado con bastante trayectoria en lo que es derecho de familia. Ha trabajado en varios sectores públicos y privados y asimismo actualmente es abogado y dueño de un estudio jurídico con más de 11 años de trayectoria. El día de hoy el doctor va a dar una enseñanza de 2 horas con el tema de impugnación de paternidad. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí en nuestra institución, ya que vamos a compartir mucho conocimiento y experiencia y asimismo estamos seguros que vamos a aprender demasiado y nos va a quedar bastante en nuestras enseñanzas para un estudiante en derecho o un abogado en carrera del derecho de familia. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Javier Martín Hernández Ugaz y asimismo le agradecemos una vez más por estar en nuestra institución. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir este tema que es bastante interesante, la impugnación de paternidad, y que sobre todo, aparte de interesante, existen muchas dudas aún a pesar de ya el tiempo que se viene utilizando este proceso de... Primero quisiera confirmar si es que se logra ver mi imagen, si es que se me logra escuchar bien, ¿sí? ¿Me Sí, confirman ello, por sí, favor? doctor, sí se logra ver su imagen. Ok, perfecto, Me excelente, avisa muy para bien. poder compartir la pantalla y cerrar con las diapositivas. Ok, perfecto, excelente. Muy bien. Entonces, iniciamos. Impugnación de paternidad. Y quisiera que por favor vayamos a la siguiente diapositiva. Ok, impugnación de paternidad. ¿Qué cosa es la impugnación? Y ahí, bueno, pues he puesto la imagen de un caso muy conocido, ¿no? Que justamente a raíz de este caso, algunos especialistas en el tema, pues lo utilizaron para de pronto poder explicar a la población lo que viene a ser una impugnación de paternidad. Impugnar quiere decir de que yo voy a solicitar que algo que ya se realizó se pueda anular, se pueda de pronto cancelar, ¿ok? Eso es lo que significa impugnar. Pero cuando hablamos de impugnar la paternidad, quiere decir que esto viene a ser un proceso judicial mediante el cual yo me desvinculo de un hijo que he reconocido. Es decir, yo reconocí a un hijo, sin embargo, con el pasar del tiempo me entero que este no es mi hijo, entonces yo lo que hago es impugnar ese reconocimiento. Decir, no, ya no soy más el padre de este niño o de esta niña, porque de pronto la prueba de ADN dice todo lo contrario. Entonces yo no soy el padre. Lo que hago aquí entonces es impugnar. A la pregunta, no es mi hijo, no es tu hijo, ¿qué se tendría que hacer? Impugnar en este caso la paternidad. Y me preguntarán ustedes, abogado, ¿y solamente se puede impugnar la paternidad? No solamente la paternidad, también se puede impugnar la maternidad. Ojo, en los casos de suplantación, ojo, también eso es posible. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en la impugnación de paternidad. Vamos a dejar allí para otra clase, para otra oportunidad, la impugnación de maternidad. Vamos a hablar hoy acerca de impugnación de paternidad. Bien, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Preguntarán, abogado, y para poder solicitar la impugnación de paternidad, ¿es necesario que yo tenga la prueba de ADN? Es decir, para yo ingresar a un proceso, para yo demandar, iniciar un trámite judicial de impugnación de paternidad, debo de ya contar con una prueba de ADN, es decir, debo de yo tener prueba suficiente para demostrar al juez, decirle, oh, no es mi hijo, para que recién se pueda iniciar este proceso. Y crean que no, no es necesario, ojo, no es necesario. Allí, ayer mientras buscaba información referente a ciertos casos de impugnación de paternidad, me encontré con algo gracioso en realidad, ¿no? Que hay una teoría, disculpen que haga un paréntesis, hay una teoría de que dicen de que el hijo de Goku no sería su hijo, sino que sería el hijo de Yancha, ¿no? Por eso es que utilicé esta imagen aquí porque podrías tú basarte en sospechas, podrías tú basarte en alguna sospecha. De pronto, el tiempo de la concepción no encaja con el tiempo que yo mantuve relaciones sexuales con la madre de mi hijo. Entonces ahí tengo yo una sospecha. O de pronto mi hijo va creciendo y resulta de que yo no se parece ni a su mamá ni a mí. Entonces tengo cierta sospecha que no sea mi hijo. Entonces no es necesario que tú cuentes con una prueba de ADN previa a la interposición de la demanda de impugnación de paternidad. No es necesario. El proceso de impugnación de paternidad es que yo le digo al juez, oye, no me considero el padre de este niño,
entonces me someto a la prueba pericial de ADN. Se hace la prueba y es la prueba quien va a determinar ¿soy o no soy el padre? Es simple. No es un proceso más engorroso o de pronto complejo en donde yo tenga que demostrar cualquier cosa. Habrá algunos aspectos muy específicos que lo voy a indicar más adelante según avancemos con activas. Algunos aspectos muy específicos dentro del proceso de impugnación. Pero yo, al ingresar o al iniciar un proceso de impugnación, no necesito ninguna prueba de ADN, ojo. Dentro del proceso se irá a realizar. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Algo que genera muchas dudas. Algo que genera muchas dudas en el ámbito procesal es ¿qué trámite es el proceso de impugnación de paternidad? Abogado, ¿tendríamos que plantear un proceso de nulidad, en todo caso de acto jurídico? ¿O tendríamos que plantear un proceso de anulabilidad de acto? He allí la gran duda, la interrogante que muchos se plantean. Esto ha generado mucho debate en realidad en su momento y creo que hasta el momento. Para algunos que de pronto no están tan familiarizados con el derecho de familia, les genera todavía ciertas dudas. Pero esto ya está zanjado, esto ya de pronto ya se cerró este tema. No es ni nulidad ni anulabilidad, ya se cerró. Pero ojo, podemos buscar algunas sentencias, alguna jurisprudencia de casos antiguos y en efecto hay casos que se pronuncian de una impugnación de paternidad como una nulidad de acto jurídico o como una nulidad de acto jurídico. ¿Okay? Entiéndase qué cosa es eso de nulidad. Nulidad viene a ser aquel acto que desde su nacimiento, está muerto. Es decir, no tenía ninguna validez desde ese nacimiento. Por ejemplo, un matrimonio que se celebra con un hombre que ya es casado, por ejemplo. Ese matrimonio es nulo, ¿ok? Desde su celebración ya es nulo, porque así lo indica la ley. Nadie puede casarse dos veces. Por ejemplo, allí tenemos el caso de un acto jurídico nulo. Cuando hablamos de un acto jurídico que es anulable, o hablamos de una anulabilidad, quiere decir de que adolece de un defecto, pero se puede subsanar y de pronto el acto jurídico puede mantenerse con vida a raíz de esta subsanación. Ojo, entonces tenemos dos diferencias. Lo nulo es que no hay forma de revivirlo, ya está muerto, y la anulabilidad, anulable, quiere decir de que puedo subsanar y puedo de pronto, como se dice, curarlo, rehabilitarlo y continuar con vida. Ahora, les pregunto yo a ustedes y les voy a pedir por favor que puedan participar para esto, hacerlo de una manera interactiva, didáctica, no solamente sea un monólogo, sino también ustedes a esta hora de la tarde se pueden quedar dormidos también ahí o dormidas. A ver, siendo así, ¿tu opinión cuál es? ¿Dónde tendría que encajar en el supuesto de que se tramitaría como una nulidad de acto jurídico o anulabilidad? ¿Cuál sería tu postura? ¿Debería ser una nulidad o una anulabilidad? Sucede que yo no soy el padre, pero yo fui y lo reconocí y al tiempo me enteré que no soy el padre, ¿ok? Mi pareja me dijo, Javier, estoy embarazada de ti, el niño nace, yo voy a los registros civiles, lo reconozco, registro. Ok, al tiempo me entero que no es mi hijo. ¿Sería nulo ese acto o sería anulado? ¿Qué piensan ustedes? A ver, les leo en los comentarios. Pueden intervenir también levantando la mano para que se les pueda, en este caso, el moderador pueda darle la oportunidad y puedan participar. Ojo, ¿no? Para esto, hacerlo así de una manera didáctica, ¿no? Nulo, doctor, me dicen por ahí. ¿Podría ser nulo el acto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería nulo? Si hablamos de que el acto es nulo, tendríamos que hablar entonces, decir que existió en este caso pues una causal para su nulidad, como por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice el Código Civil? Falta de manifestación de voluntad de la gente, pero yo sí manifesté mi voluntad, ¿ok? Perfecto. Objeto física o jurídicamente imposible, sí es posible, ¿no es cierto? El acto de reconocimiento sí es posible. El fin sea lícito, no es completamente lícito. Cuando adolezca de simulación, no hay simulación. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad, no hay una sanción prevista. Ahora vamos a la anulabilidad. Por la capacidad de ejercicio restringida o porque la persona contemplada en los numerales del 1 al 8 del artículo 44, hablamos ahí de los incapaces relativos. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. Yo más me inclinaría por la anulabilidad porque estamos dentro de un error. A mí me dijeron es tu hijo y yo creí que era mío, ¿ok? Entonces, al existir un vicio de mi voluntad, diríamos entonces que ese acto sería anulable. Y ojo, porque podría yo enterarme que no es mi hijo y yo quedarme callado y decir, bueno, ya pues ya, me engañaron, ok, lo dejo ahí, ya, perfecto. Como el ejemplo de Robotín, ¿no? Ya no es mi hijo ya, pero yo no pienso hacer nada, lo dejo allí. O sea, yo asumo una paternidad aún sabiendo que no es mi hijo.
Entonces, quiere decir que si yo asumo mi paternidad, yo estoy de alguna forma, resarciendo de pronto ese defecto, que es el acto jurídico, y más bien lo estoy confirmando. No sé si me dejo entender hasta ahí. Entonces, antes existía esta situación, ¿es nulidad o anulabilidad? Y más se inclinaban por el tema de la nulidad. Era algo curioso porque he visto incluso sentencias de que responde el juzgado diciendo, declárese nula la sentencia, ¿no? Declárese nulo, incluso he encontrado sentencia que dice, declárese nulo el acto de reconocimiento, el acto administrativo de reconocimiento del menor. Bueno, mi postura es de que no debería ser una nulidad, sino una nulidad, ¿ok? Bueno, en fin. Ahora, ya de pronto este debate ya llegó a su fin. Ya la jurisprudencia nos dice, no es un proceso de nulidad ni de anulabilidad, es un proceso netamente de invasión de patria. Un proceso que no nos dice la ley de pronto cuál específicamente es su vía tal, no nos dice la ley mayores o no nos da mayores alcances referente a este proceso, pero de que existe, existe. Ahora, ¿por qué ya nos alejamos de la nulidad de acto jurídico, de la anulabilidad de acto jurídico y nos centramos 100% en impugnación de paternidad? ¿Por qué? Porque en los casos de nulidad o de anulabilidad, hablamos que es netamente una materia civil. Por ejemplo, yo pido la nulidad de un acto jurídico, una compra-venta, por ejemplo, ¿no? Una anulabilidad, por ejemplo, de un contrato, no sé, de mutuo, por ejemplo. Entonces, es una situación 100% civil, regulada por leyes civiles, en donde entra a tallar todo lo que respecta al tema civil. Pero, ¿qué sucede? Que una impugnación de paternidad no podríamos verlo con los ojos únicamente de civilista. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ver, pues, dentro de la esfera del derecho de familia, porque hay más factores. La siguiente diapositiva, por favor, si me apoyan compartiendo la siguiente diapositiva. Hay otros factores en el tema de la impugnación de paternidad. No solamente es el hecho de eh, eh, solicitar la impugnación de ese reconocimiento, sino que hay otros factores, ¿no? Y uno de estos factores, por ejemplo, es el interés superior del niño. En la nulidad o anulabilidad de un acto jurídico, no entraría a tallar el interés superior del niño. Simplemente entraríamos a discutir el vicio de la voluntad, más no ingresaría a tallar el interés superior del niño, porque la ley civil nos dice, no, acá para que tú pidas la nulidad, anulabilidad de un acto jurídico, tenemos que ver las causales. Está dentro de esta causal y listo. ¿No? No hay mayor análisis. En cambio, en el derecho de familia sí, tendríamos que entrar a analizar con ojos o de pronto con una perspectiva en donde incluyamos a el interés superior del niño. Tenemos también que incluir, por ejemplo, qué nos dice la identidad dinámica, la identidad estática, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo el ámbito familiar, ¿ok? Sobre todo el ámbito familiar, ¿ok? Y ayúdenme, por favor, compartiendo mi pizarra. Ayúdenme, por favor, si puedo compartir mi pizarra. Ojalá. Por ahí hay una pregunta. Voy primero a responder la pregunta. Me dicen, permítanme. Ok. Doctor, si una madre quiere que el padre renuncie a su paternidad y le hace firmar un documento privado de renuncia de paternidad y lo lleva al notario, ¿es válido? ¿Procede eso? A ver. El acto de reconocimiento de un hijo, ¿ok? Me da pie a ejercer la patria potestad. Yo reconozco a mis hijos, entonces inmediatamente cuando yo voy a los registros civiles y firmo, que yo soy papá, por ejemplo, de Adrián, yo automáticamente ejerzo patria potestad. Recibo la patria potestad. Ahora, la patria potestad es irrenunciable. Yo no puedo ser a la patria potestad. Lo que me preguntas, lo he escuchado muchas veces en lugares muy alejados de la ciudad, sobre todo en la sierra, en donde se ha ido la pareja a un notario o a un juez de paz y han firmado un documento en donde ella le exime de toda responsabilidad al padre, renuncia a la patria potestad y como que el niño se queda sin papá. Eso no es posible, eso no tiene ninguna validez. El Código de Niños y Adolescentes es muy claro en decirnos que la patria potestad es irrenunciable. Me dirán ustedes, la patria potestad, abogado, pero el reconocimiento, yo sí puedo renunciar a mi reconocimiento. Tampoco.
Tú no puedes renunciar a al reconocimiento de un hijo, ¿ok? No puedes renunciar. Lo que sí sucede es de que tendrías que impugnar esa paternidad. Y mediante un proceso judicial, en donde se logre determinar a través de la prueba de ADN si eres o eres el padre, en este caso tú postulas que no eres el padre, entonces una sentencia dirá, basándose en la prueba de ADN, ah, muy bien, el señor Javier Hernández no es el papá de Adrián, por ejemplo. Recién a partir de allí, ya yo, hasta aquí nada más con el niño, no tengo ninguna vinculación con él. Ya no hay patria potestad, ya no hay nada que... Pero entonces, yo no puedo renunciar a mi paternidad. No puedo yo ahora reconocer y mañana desconocer ese reconocimiento. Necesariamente tiene que existir un proceso judicial para ello. ¿Ok? Perfecto. Vamos a... voy a compartir mi pantalla. A ver, permítanme, por favor, ver de qué manera puedo, porque se ve opaco, ¿no? A ver de qué forma puedo solucionar este ¿Sería problema. acercarlo más, doctor, como esa vez? ¿Acercarlo más a la pantalla? ¿A la pizarra? No, el tema es que me parece acá, discúlpame, el tema es que aquí estoy con un fondo, con un efecto, entonces voy a anular el efecto. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve. Sí, doctor, ahora se ve con mucha claridad. Ahora, permítanme, quiero ver otro tema aquí. Ya está, ahora sí estamos en un modo correcto, porque si no, a ver, quiero confirmar si es que me parece que está invertido o si se ve bien la imagen, ¿sí? ¿Aquí hay un uno o está invertido? Ayúdeme, Sí, por se ve favor, con ¿sí? claridad, doctor. Pero si está correcto el uno o está invertido. Sí, muy claro, doctor. Se Ok, ve perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, les explicaba hace un momento que tanto la nulidad como la anulabilidad, estamos dentro del ámbito civil, ¿ok? Perfecto. Al estar dentro de un ámbito civil, no vamos a poder nosotros ingresar aspectos del derecho de familia, como es el interés superior del niño, por ejemplo, ¿no? Como es el hecho de la identidad dinámica, la identidad estática, el ámbito familiar. ¿Y qué sucede? De que si nosotros hablamos de una impugnación de paternidad, ¿okay? Vamos a hablar de otros aspectos. Aspectos, por ejemplo, ¿qué pasa con este niño que durante mucho tiempo se le inculcó de que su papá era el señor Juan, por ejemplo, ¿no? Su papá era el señor Juan. ¿Qué pasa con los lazos que este niño ha generado con su padre que lo reconoció? ¿Qué sucede con este padre, con la relación en que este niño no conoce a este papá que recién aparece después de años y que para él es un extraño? ¿Qué vamos a hacer con esta relación, ¿no? En el derecho civil, como anular cualquier acto jurídico, nulo y listo, se acabó. Nula la compra-venta, nulo el acto jurídico de compra-venta. Y listo, se acabó. Perfecto. Pero aquí no, aquí la situación va más allá, ¿ok? Impugnación de paternidad, se impugna la paternidad, pero caramba, el niño, la relación con el padre que lo reconoció, el padre que aparece a impugnar la paternidad, recién lo conoce, y lo que a la ley mucho le preocupa, al Estado le preocupa, la identidad. Este niño se apellida, por ejemplo, no sé, se me ocurre Guerra, se apellida. ¿Qué pasa con el apellido Guerra? Porque este niño siempre se apellidó Guerra, lógicamente desde que su padre lo reconoció, ¿no? El padre que reconoció. Entonces, siempre se identifica como Guerra. Entonces, ¿qué va a pasar con este joven? ¿Qué va a pasar con esta situación? Por eso es que en la impugnación de paternidad, la situación va más allá de una nulidad o anulabilidad de acto. Entonces ya la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y ahora incluso los juzgados haciendo uso en este caso, de un poder difuso, nos dice de que esto es un proceso de impugnación de paternidad, netamente impugnación de paternidad, únicamente. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí se entendió, ya rompemos la creencia, la barrera o de pronto la discusión de que si es nulidad, anulabilidad de acto, ¿no? Ya 100% impugnación de paternidad, nada más, ¿no? Ya no entra a tallar la figura de la nulidad o la anulabilidad. Bien, perdón, ahí. Bien, continuamos entonces con las diapositivas, a ver si me permiten compartir por favor las diapositivas, ¿sí? Siguiente diapositiva entonces, pero antes de ello voy a leer los mensajes, por aquí me parece que estaban dejando mensajes, ¿ok? A ver, bueno. Eran mensajes de la pregunta que hice anteriormente. Okay, perfecto. Continuamos entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Ok? Vamos a ver ahora esta situación. La siguiente diapositiva, por favor. Doctor, usted me habla de una impugnación de paternidad, pero ¿quién es el titular de la acción? A ver si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién es el titular de la acción? ¿Quién tendría que iniciar el proceso de impugnación? ¿Quién es el llamado a impugnar? Y para eso vamos a ver qué nos dice la ley al respecto, qué nos dice la legislación sobre
justamente el tema de la impugnación de paternidad. Solamente es el padre quien debe de plantear la impugnación, o también puede ser algún familiar. Y vamos a ver qué nos dice el artículo 399 del Código Civil. Nos dice lo siguiente: el reconocimiento puede ser negado por el padre o por la madre que no interviene en él, por el propio hijo o sus descendientes si hubiera muerto, y por quienes tengan interés legítimo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 395. Entonces, finalmente aquí me dice que pueden ser cualquier persona, aparte del padre, la madre o del propio hijo. Puede ser cualquier persona con legítimo interés, puede ser un tercero. Y me dirás usted, pero abogado, ¿qué persona podría impugnar, por ejemplo, la paternidad de otra persona si no tiene ningún vínculo, por ejemplo, ¿no? O de pronto teniendo un vínculo no es muy cercano. Sucede que puede solicitar la impugnación cuando existe un legítimo interés, y esto lo vamos a ver de una forma más común en los casos de herencia, ¿no? Por ejemplo, muere el padre, ¿ok? Muere el padre y sucede que este papá tenía, a ver si me ayudan con el pizarrón, por favor, para poder explicarlo aquí. Sí, a ver si me ayudan con el pizarrón. Acá tenemos a un papá, ¿ok? Me va apareciendo ahí el pizarra en pantalla, ¿ok? ¿Me ayudan, por favor, compartiendo mi pizarra? Sí, parece que ahí se ve, ¿no? Ok, perfecto. Okay. Acá tenemos a un papá, ¿ok? Este papá tiene a un hijo, ¿ok? De pronto tiene, luego de tener a su primer hijo con otra mujer, tiene a otros dos hijos, ¿ok? Perfecto. ¿Qué sucede? Que este padre, al fallecer, al morir, lógicamente que los hijos van a pasar a heredar. No digamos que es casado, nada, solamente tiene sus hijos, ¿ok? Para no confundirnos. Entonces, estos hijos son los que tendrían que heredar conjuntamente con su medio hermano, ¿ok? Este es el medio hermano, este es el medio, perfecto. Entonces, hablamos que son tres hijos los que tendrían que heredar lo que deja en este caso su padre. Sin embargo, lo que sucede en la actualidad, en muchos casos, es de que estos hijos, ¿bien?, resultan diciendo: nuestro medio hermano no es nuestro medio hermano, no es nuestro medio hermano. Lo negamos, no es. Y que exigimos una prueba de ADN para determinar si realmente es hijo de nuestro padre. Entonces, han pasado años, de pronto, no sé, han pasado 30 años, 35 años, ¿y se puede solicitar la impugnación? Sí, porque no prescribe. Más adelante vamos a ver del plazo prescriptorio, ¿ok? Ahora, ¿puede ser un tercero con legítimo interés? Sí. Plantean el proceso de impugnación de paternidad. ¿Y cuál va a ser el sustento? El sustento va a ser, en este caso, la herencia, ¿no? La herencia, al momento de repartirse. No nos podemos repartir entre tres, señor juez. Queremos repartirnos solamente entre dos, porque resulta que nuestro hermano mayor, nuestro medio hermano, no es hijo de nuestro padre. Prueba de ADN. Y me dirán ustedes: pero si el señor ya murió, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a tener que desenterrarlo y sumar el cadáver para que le hagan la prueba de ADN al señor? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería ahí la prueba de ADN? ¿Cómo funcionaría allí la prueba de ADN? ¿No? ¿Cómo funcionaría ahí? A ver, los leo. ¿Cómo funcionaría aquí la prueba de ADN? Estos dos hermanos dicen: no es nuestro hermano, y pedimos ADN. Queremos ADN para determinar si es que eso no es nuestro hermano, ¿no? Pero este padre ya murió ya, y de repente ya murió hace 5, 10 meses, 2, 3 años, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos con el ADN? A ver, las leo, a ver, ¿qué me dicen al respecto? Bueno, sucede que el ADN no únicamente, a todos dice, el ADN no únicamente se la muestra, se le extrae al padre biológico. No necesariamente, sino también a los familiares, en este caso, a los. Entonces, el ADN sería con ellos, ¿ok? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entre hermanos, exactamente. Claro que ellos, por ser medios hermanos, no van a compartir el mismo ADN al 100%, ¿no? Ellos dos sí, porque son hijos de papá y mamá, ¿no? Pero ellos no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 50% de ADN, ¿ok?, tiene que ser igual a un 50% de ADN de uno de sus hermanos, ¿ok? Entonces, allí resuelta la duda, pues sí es tu hermano. Y si aquí saliera negativo, tienen la razón, señores, no es su hermano. Entonces, impugnada esta paternidad, por lo tanto no hereda. Noten ustedes que aquí, por un interés legítimo, económico, ellos plantean la impugnación de paternidad. Es posible, ¿ok? Eso es posible. Es posible plantear esa impugnación. Ahora, puede ser también que impugne el padre, puede ser también que impugne la madre también. Eso es posible. Muy bien, pero me dirán ustedes: abogado, pero usted ha citado la ley
Y el artículo 400 del Código Civil dice que solamente son 90 días, dice, 90 días para impugnar la paternidad. Y si usted me está diciendo aquí que ya han pasado 5 años, 30 años, qué sé yo, ha pasado mucho tiempo, entonces ya pasaron los 90 días. Aquí, si inician un proceso de impugnación, lo que hay que plantear es una excepción de caducidad. Ya no hay forma de accionar porque solamente el plazo es 90 días. 90 días y listo, se acabó. El artículo 400 dice, el plazo para negar el reconocimiento es de 90 días a partir de aquel en el que se tuvo conocimiento. Entonces, ¿a partir de cuándo? De que tengo conocimiento o tengo la sospecha de que no es mi hermano, ¿ok? Y es algo muy difícil de probar, ¿no? Porque yo puedo decir ahora, yo tengo sospecha que no es mi hermano, desde ayer, ¿no? O desde hoy día a las 10 de la mañana. Podría decirlo, es algo difícil de probar. Pero, ¿qué hay con estos 90 días? ¿Qué hay con estos 90 días? ¿Se sigue aplicando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se seguirá aplicando estos 90 días? Para que hay algunos mensajes que me están dejando. ADN entre hermanos, desde que se conoce el acto, dicen los 90 días, ¿ok? Desde que se conoce el acto, se aplicaría a los 90 días. A ver, estos 90 días tendrían que aplicarse si es que nosotros nos mantenemos en un proceso civil, donde no ingresa a tallar interior del niño, no ingresa a tallar de la entidad, ámbito familiar, etc. Allí aplicaríamos 90 días, pero recuerden que estamos en una situación, una figura de derecho de familia. Por eso es que a mí me gusta, me apasiona el derecho de familia, porque es una materia donde todo puede pasar. Por más que la ley diga A, puede ser B, puede ser C, puede ser D. Oye, pero la ley dice A, pues pero es familia, ¿no? Y sacas bajo la manga el as, ¿no es cierto? La vieja confiable, interés superior del niño, ¿ok? Que está sobre toda norma, ¿ok? Entonces, estos 90 días ya se dejaron de aplicar. Vamos a las diapositivas, por favor, y le voy a explicar por qué ya se dejó de aplicar estos 90 días. A ver si me apoyan, por favor, con las diapositivas. Allí, dentro de los materiales que se les va a proporcionar, hay varias resoluciones que se pronuncian sobre este tema de los 90 días. Vamos a la diapositiva, por favor. La diapositiva que tiene como título pedido y plazo, ¿ok? Perfecto. Bien, allí está. Sucede que al amparo de la Constitución, ¿no? Los juzgados se ejercen un control difuso, ¿ok? De las normas constitucionales. Entonces, tenemos el derecho constitucional de acceder a una debida tutela jurisdiccional. Entonces, esa tutela jurisdiccional no se puede ver impedida, restringida a un limitado plazo de 90 días. Uno. Dos, existe el derecho a la identidad, es un derecho constitucional. Entonces, yo por un plazo de 90 días, yo no podría perder mi identidad. O sea, por 90 días yo no voy a seguir llevando el apellido llevando o asumiendo de pronto que mi papá es Juan Pérez cuando no lo es, únicamente por estos 90 días, ¿no? Por eso es que en este control difuso, ahí está la jurisprudencia que le van a hacer llegar en los materiales, se pronuncia al respecto el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema también, haciendo referencia a que ya no hay forma de computar los 90 días, ya no hay forma de seguir computándolo. Es decir, ese plazo ya no existe, ya no hay forma de llevar ese cómputo, ¿ok? Y tenemos que justamente ese material que he acompañado allí nos habla acerca del ejercicio del control difuso que constituye un deber constitucional de los jueces. Entonces, al momento de que tú planteas la demanda de impugnación de paternidad y se ha superado el periodo de los 90 días, aplicando un control difuso no se puede vulnerar, atentar el derecho a la identidad. Entonces, se permite que este proceso tenga trámite, se admite a trámite, independientemente de los 90 días que hayan transcurrido. Entonces, este plazo, si bien es cierto, no se ha derogado, está en la ley, está en el Código Civil, pero ya no se aplica. Entonces, estos 90 días ya pasó a la historia, ya eso ya no forma parte ya no hay forma, ¿no? Así es, mis estimados. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí alguna pregunta, por favor, confírmenme. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Sí? ¿No? Sí, doctor. Sí. Solamente para aclarar que la jurisprudencia lo vamos a enviar el día miércoles a todos los alumnos, ya que están haciendo la pregunta. Hay una mano levantadita, Ros Quispe Flores. A ver, vamos a darle el uso de la palabra. Ros, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Por favor, para lo siguiente, doctor, trabajo para una institución pública
Y mi pregunta es la siguiente, creo que sería el caso contrario. ¿Qué demanda procede para el papá que quiera firmar, que quiera reconocer a ese niño y que la mamá no le permite firmar el acta? Nosotros como institución que defendemos a los niños y adolescentes, ¿cómo nos toca accionar contra la señorita? Gracias. Ok, ok, perfecto. Gracias, gracias. Interesante la pregunta. Y aunque de pronto suene curioso, ¿no? Hay muchos casos así, he conocido muchos casos. Consultan, llegan a mi oficina y me dicen, abogado, la madre de mis hijos no me deja reconocer, no me permite reconocer. ¿Cómo? ¿Cómo así? No, 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 es que se niega. Bueno, sucede de que la forma de reconocer a nuestros hijos es acudiendo a los registros civiles, en este caso RENIEC. Pero también tenemos otra forma. Cuando ya se nos vence el plazo en RENIEC, porque tenemos un plazo, ¿ok? Son 3 meses, ya caduca ese plazo, y ya no puedo ir a RENIEC. Entonces, en este caso, antes, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer un reconocimiento judicial. Teníamos que acudir al Poder Judicial y hacer un reconocimiento extemporáneo, ¿no? Que antes incluso se tramitaba con un proceso no contencioso, ¿no? Era un proceso no contencioso, era una solicitud, solicito reconocimiento extemporáneo. Pero ahora eso ya no se, o sea, se sigue usando, pero ya no es muy común. ¿Por qué? Porque ahora se modificó la ley del notario y al notario se le faculta que también tramite reconocimientos vía notarial. Entonces yo me voy al notario y digo, notario, vengo acá a reconocer por extemporáneo, se me pasó el tiempo y vengo a reconocer a mi hijo fulano de tal. Yo la partida de nacimiento, en efecto, solamente lo reconoció la madre, entonces se procede al reconocimiento. Ahora, ¿qué sucede con el notario? No es que el notario acuda así a ciegas nada más, no. Es así como cuando yo voy al notario a pedir una prescripción adquisitiva de dominio, yo voy y le digo al notario, notario, yo estoy en posesión de este bien hace más de 10 años de manera pacífica y pública y me comporto como propietario. Entonces, reconóceme la propiedad por prescripción. No es que el notario haga su acta y diga, ya muy bien, usted dice que así es, entonces así será. Listo, acá está usted propietario. No, el notario no hace eso. El notario hace publicaciones para veces que hay alguien que se oponga, ¿no? Es más, hasta en la actualidad hay algunos notarios que buscan contactarse con, de pronto, la forma de agotar vías de llegar a la persona, al propietario, ¿no? Con la finalidad de que este trámite no se vaya de pronto a anular más adelante. Entonces, algo similar pasa con el reconocimiento, se hacen las publicaciones al respecto. Ya si la madre presenta una oposición, como en el caso de la prescripción adquisitiva, presenta la oposición y dice, momento, me opongo a la prescripción. El notario agacha la cabeza y dice, bueno, ya, hasta aquí llegaron mis facultades, entonces vayan ustedes al Poder Judicial y deriva al Poder Judicial para que allá sea el juez quien disponga si procede o no la prescripción. Algo similar es con el reconocimiento. En el tema del reconocimiento, el padre va al notario, procede a hacer su trámite y todo, que lo reconoce por escritura pública, ojo. ¿Y qué pasa? Que en este caso, si la madre no se opone, entonces el notario va a continuar con el trámite. Finalmente este niño resulta siendo recibido. Tengo un caso de una cliente que ella está en Bélgica. Su hijo nace en el Perú, nace acá en Perú. Viajó con su hijo a Bélgica, únicamente reconocido por ella, el papá no lo recibió, fue a Bélgica, estuvo allá muy buen tiempo, cerca de 5 años más o menos, regresa al Perú por vacaciones y todo ello, y se da con la sorpresa de que el papá ya había hecho el trámite notarial de recibimiento, ¿okay? Es más, ella cuando reconoce a su hijo, no revela los datos del papá, solamente da los datos de ella. Vamos a ponerle apellido, ocurre Pérez. Entonces el niño se apellidaba Pérez, llevaba los apellidos de ella. Por ejemplo, era Pablo Pérez. Pero cuando ella regresa al Perú, se entera de que el papá ya había hecho el trámite notarial de reconocimiento. Y entonces el niño ya no era Pablo Pérez, era, por ejemplo, Pablo López Pérez, ¿okay? Porque ella llevaba el apellido del papá. Y claro, naturalmente el papá se opuso a que el niño ya regrese a Bélgica porque tenía que pedir autoridad a él. Entonces, a la pregunta, ¿qué tendría que hacer el padre? Ir al notario y hacer su proceso reconotarial. Lo puede hacer. No hay ningún inconveniente por ello, ¿no? Vamos a ver si hay algunas otras preguntas por aquí que me hacen. Doctor, pero al notario deben ir ambos padres. En este caso, la mamá no quiere. Ok. Mira, en realidad no es que tengan que ir ambos padres, ojo, porque yo he visto varios trámites, como este caso de la señora de Bélgica. Mira, la señora estaba en Bélgica y el papá acá hizo el trámite. No es necesario que vayan ambos padres. Lo que sucede es que aclaremos algo. Muchas veces el notario, con la finalidad de evitarse problemas
futuros, aplica criterios. Que es normal, pero es criterio del notario. No es que así lo indique la ley. Por ejemplo, esto sucede en las autorizaciones de viaje de menor. Muchos clientes me dicen, abogado, el notario no quiere dar autorización de viaje para el extranjero porque quiere que los dos vayamos juntos a hacer el autorización. ¿Pero en qué parte de la ley dice eso? La ley no indica que los dos vayan juntos, tengan que ir, ¿no? Entonces, ya son criterios del notario, ¿no? Pero de que sí, conozco casos en donde el notario exige que los dos vayan, sí. Y conozco casos en donde el notario acepta el reconocimiento de eso es posible. Pero si ya no hay forma, a través del notario, porque de pronto ya caminó por 1, 2, 3 notarios y le dicen lo mismo, mi recomendación es que vaya al poder. Inicie su trámite de reconocimiento temporáneo ante poder. Esta es mi recomendación. Y si el notario no le quiere hacer caso. Así es. Bien. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una Sí. última pregunta Claro, respecto? claro que sí. ¿Cuál, me dice usted que entonces la pretensión correcta sería reconocimiento ante el Poder Judicial, reconocimiento extemporáneo de paternidad? Así es, exacto, así es. Ya. ¿Y cómo invoco, en esa misma demanda, invoco y ofrezco la prueba de ADN? Porque el papá quiere firmarlo y como está la sospecha de la mamá rehuyente, quiere solicitar el examen del ADN. Ok, en este proceso que el padre va a iniciar, no hay prueba de ADN, no hay prueba. Y Ahí no si, hay. y si quisiera optar por prueba de ADN, ¿qué proceso sería, doctor? El único proceso donde se admite o de pronto es determinante la prueba de ADN, el único proceso donde es determinante la prueba de ADN, donde necesariamente se tiene que observar la prueba de ADN, es el proceso de impugnación de paternidad. Únicamente es el proceso de impugnación y el proceso de filiación extramatrimonial. Es decir, cuando a mí me demandan para reconocer, ¿no? Y yo me opongo a esa afiliación extramatrimonial. Pero después, Doctor, cuando yo voluntariamente quiero reconocer a mi hijo, no hay prueba de ADN porque se entiende de que yo voluntariamente estoy reconociéndolo, ¿no? doctor, entonces correspondería en este caso impugnación de paternidad para que podamos solicitar la prueba de ADN. ¿Ante quién se plantea esto, doctor? Ok, pero recuerda que la impugnación de paternidad únicamente tú puedes plantearlo cuando has reconocido al hijo. De lo que tú me comentas, no hay reconocimiento. No ha reconocido, pero la señora, entonces, ¿qué correspondería si la señora ha colocado como papá en el acta de nacimiento al señor? Ha colocado el nombre. Si bien es cierto, no está firmado, pero el señor se siente afectado. Se siente afectado porque la señora no le permite firmar. Quiere saber si el niño es suyo para reconocerlo y pasar alimentos. ¿Qué correspondería, doctor? Ok, me obligas a adelantarme un poco en el tema, ok, lo iba a tocar más adelante, pero es necesario ahora que lo toque. Únicamente tú puedes plantear la impugnación de paternidad cuando has reconocido al hijo. Ojo, cuando he reconocido al hijo, ok, perfecto. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, se me ocurre? Vamos a poner un ejemplo un tanto curioso, gracioso. Yo utilizo la plataforma de TikTok, soy famoso en TikTok, por ejemplo, se me ocurre, y hay una fans enamorada en TikTok, ¿ok? Esta fans tiene un hijo y resulta que ella dice, voy a decir que el hijo es del abogado Javier Hernández, voy a los registros civiles y voy a registrar a mi hijo que es hijo del abogado que sale en TikTok, Javier Hernández. Entonces ese niño va a llevar el apellido Hernández. Yo no lo he firmado, yo no lo he reconocido. La madre dice que es mi hijo, ¿ok? Pero yo no lo he reconocido. La pregunta es, ¿yo podría impugnar? No, porque yo no puedo impugnar un acto que yo no he reconocido. Yo no puedo impugnar un registro, valga la redundancia, que yo no he registrado, ¿ok? Entonces, para que exista una impugnación de paternidad, necesariamente tiene que existir un reconocimiento de quien está impugnando ese reconocimiento. Mientras la fans enamorada diga que es mi hijo, simplemente queda allí. Ese niño no tiene derechos que exigirme porque no tiene un reconocimiento expreso por parte mía. Yo me muero, ese hijo no puede venir a reclamar herencia porque no he sido. Tendría que en su momento hacerse el ADN con mis hijos, ¿no? Con sus supuestos hermanos según él, y ahí determinarse si es que eso no es mi hijo, ¿ok? ¿Ese niño podrá pedirme pensión alimenticia? Sí, puede pedirme, aun cuando yo no lo he reconocido, pero ya dentro de ese proceso, yo tengo la posibilidad de decir, no, señores, me someto a la prueba de ADN porque señora lo ha reconocido ella y ella nunca, yo nunca he tenido relación con la señora, ¿ok? Entonces, no puedo yo impugnar un reconocimiento que yo no he reconocido, para la redundancia, ¿ok? Vamos a ver. Como el caso de Tony Portugal, después de años se supo que tenía una hija y salió positivo. Claro, sucede que después de mucho tiempo, tú puedes solicitar el reconocimiento, ¿ok? Puedes pedir reconocimiento, perfecto, porque eso no prescribe. Tanto la impugnación como la afiliación extramatrimonial no tiene un plazo prescriptorio. Yo puedo pedir
la afiliación extramatrimonial de mi hijo después de 10 años, 15 años y no hay ningún problema. Yo puedo impugnar el reconocimiento de un hijo después de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, lo puedo hacer y no hay problema. Ojo, pero recuerden que yo puedo impugnar únicamente el acto que yo he reconocido. Es como que si tú quisieras anular una compra-venta de la cual tú no has firmado. Es imposible, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hoy 30 de agosto yo hago un contrato de compra-venta en que tú me vendes tu auto, tu camioneta 4x4, y lo publico en mis redes sociales. Tú te enteras y dices, wow, pero yo no he firmado ninguna compra-venta, y en efecto, en el documento de compra-venta no sale tu firma, solamente sale la mía, pero sale tu nombre. La pregunta es, ¿tú podrías anular ese acto jurídico? No, porque no lo has firmado. No has manifestado tu voluntad, ¿ok? No has manifestado tu voluntad. ¿Okay? Entonces, ¿qué corresponde en este caso? Lo que corresponde aquí, mi estimada, es, uno, considerar de que el ADN no se pide al juez de pronto fuera de un proceso, o no se pide al juez para yo determinar una paternidad de la cual estoy yo dudando. No, el ADN se pide como una prueba pericial dentro de un proceso de impugnación, porque yo estoy cuestionando la paternidad. O sea, ese reconocimiento que yo hice lo estoy cuestionando. Digo, juez, ese hijo que yo reconocí, ahora me he enterado que no es mi hijo y quiero prueba de ADN. Meto la prueba pericial de ADN. Un caso. Segundo caso, la mamá tiene un hijo, demanda a Juan Pérez diciendo, señor juez, él es el padre de mi hijo y no lo quiere reconocer este señor. Él es el padre. Y ojo que el proceso de filiación extramatrimonial te da 10 días. 10 días para que te opongas al mandato de paternidad. Si no te opones, eres el padre. Si te opones, te sometes a la prueba de ADN. Entonces, Juan Pérez tendría que oponerse. No se opone, él es el papá. Si se opone, se somete a la prueba. Entonces, el ADN únicamente lo tenemos en filiación y en impugnación. En tu caso concreto, tú me dices, él quiere reconocer a la criatura. La madre no lo deja que reconozca a la criatura. Pero aparte él tiene dudas. ¿Qué proceso tendríamos que plantear aquí? En mi opinión, ningún proceso. Si él tiene dudas, como abogado le diría, no reconozca. ¿Tienes dudas? No. Si tú estás plenamente seguro que es tu hijo, pues haz tu proceso de reconocimiento es temporal. Pero si tienes dudas, entonces mejor no lo hagas. Porque dentro de ese proceso no te vas a someter a ninguna prueba de ADN, ¿ok? Una consulta. Usted, padre, no reconoció a la bebé que nació. Dentro de 5 meses la bebé murió y la mamá pagó más de 60.000 soles en clínica en el tiempo de COVID. Y ahora el papá no quiere pagar y la bebé la incineraron. ¿Cómo sería en este caso? ¿Ok? Perfecto. A ver, sucede que la niña nació y dentro de sus 5 meses la niña murió. La ley me dice de que la madre está facultada para que pueda solicitar el pago o el reconocimiento de los gastos pre-postnatales. Entonces, aun cuando yo no he reconocido a la criatura, a la niña, ¿okay? La madre podría demandarme el reconocimiento de gastos pre-post, podría ser. ¿Okay? Ahora, hay algo aquí dentro de esta figura que nos estamos, bueno, básicamente la clase de hoy es de impugnación, pero lógicamente hay que también, de alguna forma, voltear a ver a la afiliación estonial, ¿no? Al reconocimiento como tal. La ley no nos indica respecto de un pago indemnizatorio, pero en mi posición, en mi opinión, sí debería existir una indemnización. En el caso de que no quiso el padre reconocer y a través de un proceso judicial recién reconoció a la niña, y allí un pago indemnizatorio. Podría existir ahí. De hecho, hay resoluciones en donde sí existe, ¿no? Entonces, podría ser pedir nulidad del propio acto de poner el nombre del papá en el acta. No habría ahí que pedir una nulidad, porque repito, es lo que la mamá... A ver. Para que el acto esté realmente materializado o completo, necesitas mi manifestación de voluntad. Ella dice que yo soy el papá, pero yo no he manifestado mi voluntad. Entonces, esa acta está incompleta. Esa acta dice que yo soy el papá, pero no soy, que yo no he manifestado mi voluntad, yo no he reconocido eso. Entonces, entiendo que puede preocupar o generar malestar que hay un acta de nacimiento que esté mi nombre allí como padre, ya no lo soy, pero repito, mientras no esté mi manifestación de voluntad allí, yo no soy padre. La madre puede, ¿no? Es que claro, pues ahora no, hace muchos años se modificó la ley en donde la madre puede ir y reconocer a sus hijos dando únicamente el dato del papá o del hombre con quien tuvo a los nada más, en que éste participe, pero eso no genera responsabilidad, eso no genera pues obligación jurídica respecto del padre con el hijo, ¿ok? Son temas completamente diferentes. Ahora,
Sí, escucho. Doctor, hay una consulta de una alumna que nos ha escrito por WhatsApp, Carla Zapata, antes que se ¿Ok? vaya a otro tema. Dice lo siguiente, doctor, ¿el reconocimiento extemporáneo de paternidad solo se hace cuando la niña no está reconocida o cuando está reconocida por el que supuestamente dice ser el padre? Eso ha hecho la pregunta. El reconocimiento extemporáneo procede cuando la niña está reconocida por uno de los progenitores. Por ejemplo, mi hijo está reconocido solo por la mamá, no está mi reconocimiento, entonces yo hago mi reconocimiento extemporáneo. ¿Ok? O también sucede, he conocido casos en donde, y recuerdo que hace como más de 6 años, y más de 6 años, llegaron unos padres por mi oficina diciéndonos de que su hijo ya iba a cumplir 5 años y ya ingresaba a la primaria. ¿Ok? Y bueno, ya les preocupaba la situación porque su niño no tenía partida de nacimiento. Imagínense, 5 años y no tenía partida de nacimiento. Ellos habían hecho que el niño vaya a jardín así, nada más, no lo aceptaban así en el jardín, ¿no? Como que iba y todo el tema, pero ya para la primaria el colegio le había dicho que necesariamente tenía que llevar a partida. Y ellos no tienen partida. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué no lo registraron? Ah, es que como dio a luz en la sierra y bueno, estaba lejos la oficina de Renier y luego nos fuimos más al fondo de la sierra porque me salió un trabajito por allá en una mina. Y luego, bueno, vinimos a la ciudad, ya nos quedamos por acá y sinceramente nos descuidamos. Entonces, aquí ambos padres no han reconocido a la... Imagínate, ambos padres no reconocieron a la niña. Tuvimos que hacer el proceso judicial de reconocimiento temporal. Y más complicado aquí porque tú vas a los registros civiles con el certificado de nacido vivo de tu hijo, ¿no? Pero en el caso de ellos ni siquiera lo tenían porque la señora había dado a luz en su casa con una partera. No tenía que, la partera no le daba certificado de nacido vivo, no le daba nada, no tenían nada. Solamente lo que tenían era pues fotos, ¿no? Tenían, y no muchas tampoco, tenían alguna que otra foto, tenían documentos que el jardín les pudo haber proporcionado, pero el problema aquí que el juzgado nos cuestionó es que yo recuerdo que en ese momento conversé con el juez, me dijo, abogado, doctor, pero ¿cómo nos cercioramos que realmente sea su hija de estos señores? ¿Cómo nos cercioramos? Los papás estaban dispuestos a hacerse la prueba de ADN, ¿no? Yo le propuse al juez, bueno, quiere más certeza, prueba de ADN entonces, pues, ¿no? Y me dijo, sí, lo que sucede es que no forma parte del proceso, pero un ADN y todo ello. Entonces, ¿qué hice en ese caso? ¿Qué hice? Tuve que decir a los papás, señores, vayan por su parte a hacer una prueba por su parte. Y lo complicado aquí es que la niña no estaba reconocida, pues en el laboratorio, ¿cómo identifican a la niña? Eso era lo complicado. Entonces, regresaron del laboratorio, mi doctor, no me aceptan en el laboratorio a hacer prueba de ADN porque la niña no está reconocida, no está identificada nuestra hija. Wow. Entonces, con ese mismo tema al juez, no podemos hacernos prueba de tipo. Bueno, finalmente el juez resolvió a favor, dijo que se inscriba la niña, se logró la inscripción y todo ello, pues, ¿no? Así se logró. Bien, vamos a ver si continuamos entonces con las diapositivas, continuamos, a ver, ¿qué Doctor, más tenemos? levantó la Sí, sí, manito sí. Ross, creo. A ver, para el... Sí. Ross, ¿te escuchamos? Sí, perdón, doctora Yefani, va a disculpar, doctor, No se nuestro preocupe. ponente. Por favor, voy a ser su alumna ahora muy seguidora, muy frecuente, porque me han cambiado de área y en el área donde estamos defendiendo precisamente los intereses de los niños, de las mamás, alimentistas, etcétera. Y tenemos casos muy raros, por eso es que tengo muchas preguntas. Doctor, usted me dice de que no corresponde la impugnación de la paternidad porque el señor no ha reconocido en esa partida de nacimiento, pero si nos vamos al mismo criterio que el juez adopta en las demandas de filiación, porque yo llevo muchos casos de filiación, apenas se me admite la demanda, ya prácticamente se le está declarando la paternidad del niño una vez consentido, una vez que pase el plazo de los 10 días. Y ya sale en la resolución 1, una vez consentida la presente, Mandato de paternidad. inscríbase. Claro. Entonces, ¿por qué yo no puedo invocar de la misma manera en la impugnación ese mismo criterio del juzgador? Porque el juzgador basta con que la mamá lo haya nombrado en la partida, ya está presuponiendo la paternidad del papá. En este caso me parece que es lo mismo. Entonces, no puedo invocar ese mismo criterio, doctor, en la impugnación de paternidad. Ok, una vez más me obligas a adelantarme en las diapositivas, pero es necesario y no hay ningún problema. Ojo, mire, sucede que la presunción únicamente existe en los casos de filiación únicamente, y de impugnación, únicamente existe la presunción para la filiación, no existe presunción para la impugnación. Es cierto, en el proceso, que es un proceso especial, proceso de filiación extramatrimonial, tú demandas la filiación extramatrimonial, sale la resolución 1 ya con el mandato de paternidad, porque se aplica la presunción, se presume que es el papá. La madre lo dice, se presume que es. La madre dice que el papá es Javier Hernández, se presume que el papá es Javier Hernández. Entonces me corren traslado para que yo
me pueda oponer a ese mandato de paternidad. ¿Y de qué manera me opongo? Digo, no, señor juez, no soy el papá, y me someto a la prueba de ADN. Entonces, ya traigo abajo la presunción y me someto a una prueba material, que viene a ser la pericia de ADN, ¿ok? En el tema de la impugnación de paternidad, lamentablemente no existe la presunción. Por eso es que inicié la ponencia indicando de que el proceso de impugnación de paternidad debería tener una regulación especial, así como lo tiene la filiación extramatrimonial. La filiación extramatrimonial tiene una regulación, ¿ok? ¿No? Hay una serie de artículos que regulan el proceso de filiación. Sin embargo, el proceso de impugnación de paternidad no. Simplemente la ley dice el plazo para demandar, que ya no se aplica, y nos dice quiénes son los titulares del derecho y quiénes pueden accionar. Nada más, no nos dice más. Es más, el proceso de impugnación, por no especificarse la vía procedimental, lo metemos en el proceso de conocimiento, porque el proceso de conocimiento dice, todos los que no tengan vía procedimental, vengan a mí. Entonces, nos metemos al proceso de conocimiento. Repito, la presunción únicamente se aplica para la filiación extramatrimonial. La presunción no aplica para la impugnación de paternidad. Más adelante lo voy a detallar, pero ya te voy adelantando eso al respecto. Lo voy a detallar más adelante. Continuamos Doctor, entonces con el diapositiva. Va a tocar el tema, Ajá, doctor, pero más adelante, ¿correcto? Ya falta poco para las exacto, diapositivas. Ok. sí, exacto. doctor, por favor, tengo otro caso semejante Ajá, ok. en donde apareció el papá biológico ahora y quiere reconocer al muchacho que ya tiene 14 años, quiere reconocer. Pero este muchacho ha vivido todos estos 14 años firmado por otro papá, que es la pareja actual de la señora. Entonces, ahí también, por ejemplo, ahí que también no procedería en todo caso igual la impugnación de la paternidad porque no está firmado por el señor. ¿Qué sería, doctor? No, no, aquí es distinto, mira. Aquí es distinto. Reconocimiento. Una vez más, me estás adelantando a las diapositivas, ojo, pero voy a responderte brevemente y luego lo vamos a profundizar. ¿Ok? La impugnación de paternidad se puede plantear si es que un niño ha sido reconocido por un papá y por una mamá. ¿Ok? Aquí tenemos a la madre biológica y tenemos al padre registro que se le llama. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, aparece el padre biológico después de 14, 15 años y dice, yo soy el padre biológico de esa criatura. Tú, padre de registro, perdón, no lo eres, soy yo. Entonces, yo sí puedo plantear la impugnación de paternidad, ¿ok? Aun cuando no he reconocido al niño, sí puedo impugnar. ¿Por qué? Porque mi pedido es, señor juez, ese reconocimiento que hizo Juan Pérez no es cierto, porque él no es el padre biológico, el padre biológico soy yo. Sometámonos a la prueba de ADN, ¿ok? Es diferente de que yo vaya al juez y le diga, señor juez, impugno ese reconocimiento de ese niño que yo no lo he reconocido, pero la madre dice que es mi hijo. El juez me va a decir, señor, pero acá usted no ha reconocido a ningún hijo, entonces ¿cómo pretende impugnar un acto al cual usted no ha firmado? Diferente en el caso que tú me comentas, porque en ese caso él lo que busca es así como, por ejemplo, a ver, los bancos, ¿qué hacen los bancos? Plantean nulidad o anulabilidad, por ejemplo, por simulación, nulidad por simulación de acto jurídico, ¿ok? ¿Qué pasa? De que el acreedor vende su casa con la finalidad de que no le pague al banco, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el banco? Mira, el banco no ha intervenido en esa compra-venta de esa casa, pero el banco interviene y dice, oye, yo soy tu acreedor y aquí tú has simulado un acto jurídico. Algo parecido es con el tema que tú me comentas, ¿no? Aparece el padre biológico y dice, señor juez, él no es el papá soy yo, por eso es que procede el impugnación. Pero vamos a ver más adelante en qué casos es posible el tema de impugnación, específicamente como esa figura que me comenta, ¿ok? Vamos a ver los casos en las diapositivas, por favor, supuestos para impugnar la paternidad. ¿En qué supuestos yo puedo impugnar la paternidad? Bien, y ahí tenemos un listado de 4 supuestos ahí en las diapositivas. Sin embargo, el más utilizado es el último, es la prueba genética del ADN. Hay más supuestos, porque, ojo, es posible pedir pensión alimenticia aun cuando no ha reconocido al hijo, es posible hacerlo, ¿no? La ley lo señala que sí se puede hacer, pedir pensión alimenticia cuando el hijo no está reconocido. Sin embargo, tendrá que demostrarse que se han mantenido relaciones sexuales durante la época de la concepción. Entonces, los supuestos que nos señala, de acuerdo como están ahí en la diapositiva, son algunos, pero el más usado es la prueba de ADN, ¿no? Ya de pronto es lo más determinante. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Ok? Ahora, el allanamiento. ¿Es posible plantear un allanamiento dentro de un proceso de impugnación? ¿A qué se refiere, abogado, con un allanamiento? Vamos a explicarlo a continuación y vamos al pizarrón, por favor. Vamos al pizarrón, ¿ok? Acá tenemos a una señora, ¿ok? Esta señora tiene un hijo,
Perfecto, tiene un hijo. Esta señora tiene un hijo y de pronto dice que el papá es este señor, Juan, vamos a poner, ¿ok? Juan. La señora tiene un hijo y dice el papá es Juan, ¿ok? Él es el papá, señor juez. Perfecto. Entonces, hay un reconocimiento aquí. Juan reconoce a la criatura. Perfecto. Muy bien. De pronto aquí hay una unión entre ellos. ¿Okay? No necesariamente matrimonio ni convivencia, simplemente papá, mamá, reconocido, el hijo. ¿Okay? Aparece un sujeto de nombre, vamos a ponerle Mario. ¿Okay? Aparece Mario y Mario dice, oye, acá tenemos a Luis. ¿Okay? Mario aparece y le dice a Luisa, oye Luisa, ¿te acuerdas tú ese año nuevo que salimos? Fuimos a la playa y ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, sí me acuerdo. ¿Y hace cuánto tiempo fue? Ah, bueno, fue hace 5 años. ¿Y cuántos años tiene tu hijito? Tiene más o menos esa edad. Ah, caramba. Entonces, ¿te acuerdas tú que después de que estuvimos en ese viaje de año nuevo, me dijiste que tuviste un retraso y tanta cosa, y que posiblemente te vas a embarazar y luego perdimos comunicación y todo ello? Empiezan a hacer memoria, por ejemplo. Y dice, sí, claro. Luisa le dice a Mario, efectivamente, entonces es tu hijo, le dice, es tu hijo, ¿ok? Entonces Juan se entera de esta situación y lo que hace Juan dice, ah, entonces señores, hasta aquí nada más, no es mi hijo, yo voy a plantear impugnación de paternidad, ¿ok? Esta impugnación de paternidad que plantea Juan, ¿contra quién la plantea? La interpone contra Luisa, ¿ok? Y Juan dice, yo no soy el papá de este niño, Luisa me ha contado que lo tuvo con Mario, que él es el verdadero papá, entonces yo no soy el padre. Impugnación de paternidad. Impugnación de paternidad. Muy bien. Luisa, por la vergüenza, por el qué dirán sus amigas, Luisa dice, en efecto, no es su hijo, señor juez, en su contestación de demanda, ¿ok? Y ella dice, doctor, yo lo que solicito aquí, doctor, señor juez, es allanamiento. Me allano a la demanda. Efectivamente, no es su hijo. Lo reconozco, señor juez. No es su hijo de Mario. Me allano a la demanda. ¿Ustedes creen que esta figura es posible? A ver, les leo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Juan demanda impugnación de paternidad del hijo que tiene con Luisa. Le notifica la demanda a Luisa para que conteste, impugnación. Y Luisa responde diciendo, sí, señor juez, es verdad, no es su hijo de Juan. Me allano a la demanda. Ya no necesito prueba de ADN, nada. No es su hijo, reconozco, no lo es. Impugnen esa paternidad, señor juez. Estoy de acuerdo con que le impugnen. Mi pregunta es, ¿posible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible ese allanamiento? Por allí ya tenemos una respuesta, nos dicen que no. A ver qué dice el resto, a ver. ¿Qué dice el resto? Por acá a ver qué me dicen. No es posible, no dice. Bien, ahí en las diapositivas, y también va a ser un material que se le vamos a enviar, he adjuntado una resolución. Miren ustedes, esta resolución se planteó un allanamiento y el juzgado que responde y dice improcedente. ¿Por qué? Por cuanto la pretensión discutida en el presente proceso, que es impugnación, bien, es indisponible, es indisponible. No olvidemos que en todo proceso de impugnación o de filiación, el fondo de todo, lo profundo de ese proceso, es el derecho a la identidad. Entonces, el derecho a la identidad es un derecho disponible, no lo puedo decir. Peor, el derecho a la identidad de mí. Entonces, por esa razón, yo no puedo allanarme a la demanda de impugnación. No puedo allanar. Tendré que necesariamente someterme a la prueba. Necesariamente someternos a la prueba. Y el ADN determinará si es que realmente el padre es Mario. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? Clarísimo, ¿no? Bien. Regresamos a las diapositivas entonces, regresamos a las diapositivas y vamos con el siguiente punto. Hemos hablado mucho de ADN, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la prueba de ADN? ¿Qué es el ADN? ¿O qué significa ADN? ¿No? ADN viene a ser las siglas de ácido desoxirribonucleico. En español, en inglés es NDA. ¿No es cierto? Pero en español le decimos ADN por justamente de las siglas, ¿no? En inglés es inverso. Bueno, ADN es eso. Perfecto. Ahora, ¿qué es el ADN? Por favor, la diapositiva de el ADN es la siguiente. Ahí está. Ahí está. Ok. Esta prueba de ADN es una prueba pericial. El ADN es una prueba pericial. Ojo. Entonces, ¿qué sucede, abogado? Yo tengo una prueba de ADN de particular. Yo cogí a mi hijito, lo llevé al laboratorio porque tengo dudas y me hice
a escondidas de la madre una prueba de ADN. ¿Esa prueba de ADN vale dentro del proceso? No, no sirve dentro del proceso de adopción, porque no es una prueba pericial. No es un laboratorio que de pronto ha sido respaldado, autorizado por el Poder Judicial para que realice esta prueba, y no lo hace en calidad de perito. Miren ustedes la resolución que sale, a ver si se puede apreciar bien ahí en la diapositiva. La resolución que sale es algo así como esta que acabo de colgar allí, ¿no? Que dice lo siguiente, dice: téngase por aceptado el cargo de perito biólogo por parte del señor Juan Martín, ¿no es cierto? A lo que expresa para la prueba de ADN. Acepta el cargo de perito biólogo, perito en biología. Entonces, la prueba de ADN es una prueba pericial. Tu ADN que tú hiciste fuera del proceso no tiene validez en el proceso. De pronto sirve, no digo que no valga, que esté falsa, no digo eso, no digo que esté mal la prueba, no, sino que dentro del proceso no tiene validez porque no tiene la calidad de una prueba pericial. Entonces, mucho cuidado cuando demandemos prueba de impugnación de paternidad. Acá está mi prueba, señor juez, ¿no? Ya no me someta a más prueba porque acá está mi prueba. Ya la prueba dice que no soy el papá. Insuficiente, señor juez. Ya, hasta incluso ya haga un juzgamiento anticipado. No. Porque tu prueba no es una prueba pericial como tal. Necesariamente tienen que someterse a la prueba de necesaria. ¿Okay? Siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Dentro del proceso de impugnación de paternidad, se va a disponer la toma de muestras de ADN, que es la extracción de sangre y también el hisopado de las mejillas, del interior de las mejillas de la cavidad bucal. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa de que cuando el juez cita a la toma de muestras de ADN, que es dentro de una actuación probatoria, ¿qué sucede? Que hay muchos factores, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, la estrategia. La estrategia es: demandan impugnación de paternidad a María y María sabe que no es el hijo de José. Entonces, por estrategia, el abogado le dice: María, no te presentes a la audiencia, perdón, a la toma de muestras, no te presentes. ¿Para qué? Para que los alimentos sigan corriendo y la liquidación, lo agilicemos la liquidación y ya él tenga que pagar ya la liquidación. No te presentes por ahora a la toma de muestras. No lo hagas. Estrategia, no se presenta por ella. ¿Okay? Otra situación más que tenemos aquí en el tema del ADN. ¿Bien? Una valoración de prueba privada. Es decir, si no se somete a la prueba de ADN o no se presenta a la prueba de ADN, podría el juez valorar la prueba, no pericial, pero que la parte presentó. Por ejemplo, José demanda impugnación de paternidad y dice: señor juez, acá tengo una prueba de ADN que yo me hice por mi parte, no soy el papá, pide impugnación de paternidad. Dentro del proceso, como es una prueba pericial, el juez dispone la toma de muestra de ADN. Pero María no se presenta a la toma de muestra. Entonces, ante la reiterada inconcurrencia de María, el juez podría considerar la prueba que presenta José, en este caso, la prueba privada. Podría considerarla, recién allí. ¿Okay? Otro punto, la inconcurrencia reiterada. A María la citan para que lleve al niño a la toma de muestra de ADN y no lleva al hijo, ni siquiera ella se presenta. Incongruencia. ¿Okay? Presunción de paternidad. Debería presumirse si es que María no va a la citación de toma de muestra de ADN una vez, 2 veces, 3 veces, tendría que presumirse que no es el papá. Y la respuesta aquí es que no, porque la ley no nos indica eso. Por eso es que insisto, deberíamos contar con una regulación del proceso de impugnación de paternidad, porque así como en el proceso de filiación, ¿qué nos dice? Tú demandas, no se opone entre los 10 días, es el papá. Algo similar debe decirnos aquí la ley. Demandas impugnación, la madre no se opone a la impugnación, por ejemplo, o no se somete a la prueba de ADN, se presume que no eres el papá, por ejemplo. Debería decir eso la ley, pero no lo dice, ahí hay un vacío, ¿ok? Entonces, ¿puede aplicar una presunción de no paternidad? No se aplica la paternidad. Ahora, hay casos en donde de pronto han notificado. A ver, vamos al pizarrón, por favor. Si me comparten mi pizarra, por favor. ¿Sí? Ya está, doctor. Ok, gracias. ¿Qué sucede? De que tenemos aquí a María, ¿okay? Tenemos a María, tiene a su niño, perfecto, tiene a su niño, ¿okay? Y sucede de que José plantea la impugnación de paternidad. Tienen que hacerse la prueba de ADN dentro del proceso de impugnación, ¿ok? Pero María no concurre, pues. La citan a María una vez, 2 veces, 3 veces, y María inasiste a la toma de muestras de ADN. José, que dice: ya pues juez, ¿hasta cuándo vamos a esperar a la señora? O sea, la ha citado 1, 2, 3 veces, si no viene, aplica presunción, entonces yo no soy el papá,
¿El juez qué dice aquí? Que es criterio. La ley no nos dice nada al respecto, aquí es criterio. El juez puede decir, aplico presunción, dadas las 3 veces que he citado, y siendo que a la tercera vez le he colocado en la resolución que cito al toma de muestra de ADN, que bajo apercibimiento, que en caso de inconcurrencia de la madre y del menor a la toma de muestra de ADN, se va a presumir que que no es el papá. El juez dice, como yo la he apercibido de que en caso de inconcurrencia vamos a presumir, inferir que no es el papá, entonces no se presentó, hago efectivo mi apercibimiento, no eres el papá. Muy bien, ganó José, no es el papá, ¿ok? Pero es el caso de una presunción. Repito, pero esto no está regulado. Esto ya es criterio del juez. Esto ya es un criterio netamente del juez, dentro de su autonomía que tiene cada juez. Cada juez tiene su autonomía, ojo, no son robots. Entonces, ¿puede aplicar eso? Puede aplicar. Perfecto. Ahora, vamos en otro caso. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso. Ahí estaba la respuesta a lo que nos preguntaba la compañera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se presume? Igual que en la afiliación, debería presumirse también. En la afiliación se presume que es el papá, acá ¿por qué no se presume que no es el papá, por ejemplo? No. Y es que no funciona así, aquí es criterio ya. En la afiliación, la ley tal cual lo indica, ¿no? Que sale el mandato, si no se opone dentro de 10 días, es el papá. La ley lo indica, o sea, si hay una presunción amparada en la ley. Aquí no hay presunción amparada en la ley, aquí es criterio del juez ya nada más, ¿no? Doctor, ¿se ha dado esa presunción en alguna sentencia? ¿Se ha dado en criterios? Sí, sí se ha dado en sentencias, sí se ha dado esa presunción, sí se ha dado esa presunción. En un caso que yo he llevado se consideró esa presunción. Pero vamos a ver otros factores más, otras cosas más, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué sucede cuando María ha iniciado una demanda de alimentos? ¿Ok? Demanda de alimentos en contra de José. Perfecto. Esta demanda de alimentos ha generado una liquidación y hay unos devengados que cobran, por ejemplo, de 15.000 soles. 15.000 soles. ¿Ok? Perfecto. 15.000 soles. Ahora, ¿qué pasa con esta liquidación? María está cobrando estos 15.000 soles, de pronto ya está en vía penal ya esta liquidación. Pero José se defiende en un proceso de impugnación y dice, yo no soy el papá. Entonces, ¿qué le interesa a María? Le interesa de que este proceso de impugnación demore, pues, este proceso se demore, ¿ok? Y esta liquidación se agilice, avance para que ella pueda cobrar. Es lo que sucede en la realidad. Es lo que sucede en la realidad. Por esa razón, porque quieren que el proceso de impugnación se demore, 1, 2, 3 veces no se presenta la toma de muestras de ADN, ¿ok? Por un tema de estrategia, interés económico. También eso es cierto, eso es cierto. Por eso insisto, por tercera vez, necesitamos una regulación del proceso de impugnación de paternidad para que estas cosas no sucedan. Y vamos a ver más adelante, ¿la devolución de dinero es posible? Vamos a ver más adelante si eso es así, ¿eh? Pero aquí tenemos otro supuesto más, otro caso, ¿eh? Vamos a ver otra figura. Vamos a ver otra figura, por ejemplo, allí en las diapositivas está, a ver si regresamos a la diapositiva. Tuve un caso que llevé hace mucho tiempo, hace muchos años, un caso donde a la señora la demandan por impugnación de paternidad. Okay. Y la señora resulta que no se presenta a la toma de muestra y me dice, abogado, yo no quiero presentarme a la toma de muestra de ADN. ¿Pero por qué, señora? Si es parte del proceso, pues, además, usted dice que si son sus hijos, entonces sométase a la prueba de ADN para que se determine que realmente son sus hijos, ¿ok? Para que se someta a la prueba de ADN y realmente se pueda determinar que es, ¿ok? Perfecto. ¿Qué pasa? Que ella me dice, abogado, es que yo no quiero que mis hijos pasen por esta situación. Yo no quiero que mis hijos pasen por esta situación. No quiero. Ah, caramba. Entonces, primera citación, la señora no asiste, no va. Bueno, el juzgado reprograma la audiencia de toma de muestra. Segunda situación. No, doctor, es que mi niño, por ejemplo, ¿no? Tiene clases, está en exámenes justo y no puede en el horario que ha puesto el juez la toma de muestra, llevarlo al juzgado. No puedo llevarlo, está en clase. No asiste, el juzgado vuelve a reprogramar. Y esto representa dinero para el demandante, porque recuerden que cada oportunidad que el biólogo acude a la toma de muestra de ADN es un pago que se hace. Me parece que es un pago de 80 soles, 100 soles, me parece, por cada vez que va, que concurre, ¿no? Su movilidad, su tiempo, su trabajo, aunque no tome la muestra. Entonces, ya venían 3 veces, ¿ok? Son 100 soles, dice, ¿eh? Ok, 100 soles. Entonces, ya iban 3 veces, ya iban 300 soles que el demandado iba gastando, ¿no?
Pero, para la cuarta vez el demandante se molesta, pues, ¿no? Y con justa razón le dice al juez, oiga, juez, acá no estamos jugando, pues, la señora, ¿cuándo va a venir acá a tomarse la muestra de ADN? No vamos a esperar hasta que la señora se le ocurra venir. El juez, ¿qué le dice? Ah, tiene usted toda la razón, señor. Por eso, vamos a aplicar un apercibimiento de multa, ¿ok? Perfecto. Colocan un apercibimiento de multa y citan que la señora vaya a la toma de muestra de ADN. La señora no va a la toma de muestra de ADN. ¿Qué hacen? La multan a la señora. La multaron en este caso con una unidad de referencia procesal, una URP. Multada la señora. La señora no pago la multa, pero no voy a la toma de muestra de ADN. La señora esperaba de que en este caso, ante la inconcurrencia, el juez diga, bueno, no hay prueba, entonces al no existir prueba, no hay impugnación. Eso se ha visto en algunos casos, sí, pocos, pero se han visto algunos casos, donde el juez dice, bueno, pues no viene a tomarse la prueba de ADN, entonces no hay prueba que evaluar, por lo tanto no hay forma en que yo decida si es o no es tu hijo y sigue siendo tu hijo. Infundada la demanda de impugnación. Triste. Perfecto. Dice, ella no se presenta, ahorita se vende. También, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. El juzgado la multó y miren esta disposición que saca el juzgado. ¿Ok? Bueno, dice... Señálese nueva fecha para la toma de muestra de ADN, ¿no es cierto? De los menores, ¿no? Bajo apercibimiento de detención por 24 horas en caso de incumplimiento. Mira, aquí el juez ya no solamente le había multado, sino que ahora saca el apercibimiento de que en caso de inconcurrencia sea detenida por un plazo de 48. Me dirán ustedes, ¿y eso es posible? Si el Código Procesal lo permite. El juez puede disponer la detención de un ciudadano que incumple su mandato ante un requerimiento de este índole. La señora, ¿qué creen? No fue a la ADN, no se presentó. No me voy a presentar, abogado, no me voy a presentar. La detuvieron a la señora, recuerda que me llamó y me dijo, doctor, me han detenido, estoy en la carceleta, y bueno, pues me han dicho de que acá me tengo que quedar cuarentena. Señor, la detención es por 48 horas, ¿qué es eso? 48 horas. Ya, abogado, yo me quedo, pero la prueba de ADN yo no voy a hacerla, no voy a llevar a mi hijo a la prueba. Bueno, sucede que entre tanta situación, el juez habíamos pasado por cerca de ser más o menos 6 reprogramaciones. En esas 6, entiéndase de que no te reprograman para el mes siguiente, te reprograman de aquí para 2 meses, para 3 meses. Ya había transcurrido como más de un año, ya me parece que habíamos llegado al año y medio ya entre reprogramación y reprogramación. Hasta que finalmente la señora decide hacer esa prueba de ADN. Se hizo la prueba de ADN, ya allí cambió ella de abogado, ya no sé finalmente en qué terminaría la situación, ¿no? Pero bueno, cambió de abogado por un tema de economía en realidad, ¿no? Pero bueno, no sé ya en qué terminaría la situación, pero les ponía allí el caso en que el juez puede ordenar, puede disponer la multa en una primera instancia. En una segunda oportunidad, el ánimo, de pronto la inasistencia justificada y esto de manera reiterada, podría también disponer la detención del ciudadano. ¿Ok? Perfecto. Continuamos entonces, continuamos con las demás diapositivas. Ahora vamos a ver efectos de la impugnación. ¿Qué efectos tiene esta impugnación? Los efectos es de que se cancela la patria potestad, ya no hay patria potestad, ya se cancelan también los derechos sucesorios, cesa la obligación alimenticia, ¿ok? Y se otorga una nueva partida. Entonces, si la impugnación de paternidad resulta que luego de la prueba de ADN se determina que yo no soy el padre biológico, entonces ya no existe patria. Ya yo me desvinculo de la criatura, del niño, ¿ok? Ya no existe derecho sucesorio. Ya ese niño no puede reclamarme a mí ninguna herencia si es que yo muero, por ejemplo, ¿no? Mi familiar no tiene que reclamarle nada. Cese de la obligación alimentaria. Yo ya no tengo que pasar alimentos. Ya no tengo, ¿ok? Una nueva acta de matrimonio, de nacimiento, sí. Se emite una nueva acta de nacimiento. Ahora, me dirán ustedes, ¿procede la devolución de la pensión alimenticia? Abogado, después de 10 años planteó la impugnación y resulta que no es su hijo, pero todos estos 10 años él ha venido cumpliendo una pensión porque la señora lo demandó por alimento. La pregunta es, ¿tendría que devolver la pensión alimenticia? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendría que devolver la pensión de alimentos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendría que devolverse? Sí, por ahí me están diciendo que tendría que devolverse. Los leo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más opina por ahí al respecto? ¿Qué dicen por aquí? A ver, vamos a ver, los voy a leer. A ver. ¿Tiene derecho una bebé fallecida a pedir por intermedio de la mamá entrar en una asociación del papá fallecido? Claro que sí, a través de una representación sucesoria, posible. La representación sucesoria se da, saliéndole un poquito al tema, la representación sucesoria se da por mis descendientes o por mis... Es posible ingresar a taller ahí con una herencia. Vamos a ver. Sí, me dicen sí. Ok, vamos a ver. Sucede que la ley no nos señala que específicamente tengan que devolverse la pensión. Lo que la ley nos indica es de que tendría que
Uno, cesar la pensión alimenticia. Cesa la obligación alimenticia. No nos dice que tendríamos que devolver. Lo que sí nos dice también que hay que pagar costas del proceso. Ahora, lo que sí sucede es que dentro de la figura de la indemnización es que se estila pedir la pensión alimenticia. Pero ahora, estando en el pizarrón, vamos a lo siguiente. Estando en el pizarrón, vamos a lo que. Estando en el pizarrón, vamos. Lo expliqué en uno de mis videos acerca de la pensión alimenticia. ¿Qué sucede? Acá tenemos a este niño, ¿ok? Acá tenemos a este niño, ¿ok? Este niño necesita una pensión alimenticia, pero este niño no puede demandar. Entonces, ¿quién demanda? Demanda a su mamá en representación de su hijo, ¿ok? Perfecto. La mamá es quien demanda pensión alimenticia en representación de su hijo. Ella demanda alimento, ¿ok? Ok. Los alimentos, ¿para quién son? Es para el hijo, no es para la mamá, es para el hijo. La mamá representa al niño nada más dentro del proceso judicial. Entonces sucede que al cabo de 10 años se determina que este hijo no es hijo biológico de este varón, ¿ok? No es el hijo biológico de él. Y el que dice, quiero que me devuelvan todo el tiempo que pasaba alimento. La pregunta es, ¿a quién le dio los alimentos? Le dio al hijo, ¿ok? Le dio al hijo, no le dio a la mamá. Los alimentos le dio al hijo. Por eso es que esta teoría que yo les planteo señala que los alimentos no se podrían devolver. No se podrían devolver. Porque los alimentos que él otorgó son para este niño. Pero no es su hijo. Sí, pero es para el niño. Pedir que te devuelva le estarías pidiendo al niño que te devuelva los alimentos. Al niño estarías pidiéndole que te devuelva los alimentos. Entonces hay esa imposibilidad de dar una devolución. Ahora, lo que sí existe es una indemnización. Eso sí existe, la indemnización. Que este varón plantea en contra de la mamá. ¿Por qué? Porque me engañaste, me mentiste, me hiciste creer que era mi hijo. Y no solamente gasté dinero, sino que gasté tiempo, de pronto jugaste con mis emociones, mis sentimientos, yo creí que era el papá, yo estuve muy feliz, muy contento, ahora soy la burla de mis amigos, que no es mi hijo, que soy un cachudo, etcétera, etcétera. Pido indemnización. Lo que acostumbran en algunos pedidos de indemnización es que la indemnización sea un equivalente a la pensión que he venido dando. Por ejemplo, en estos 10 años yo he venido abonando 40.000 soles de pensión. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí mi indemnización es un equivalente a 40.000 soles. Eso es lo que se estila hacer. Pero no es una devolución tal cual. No es una devolución de los alimentos tal cual. No es una devolución de alimentos tal cual. ¿Ok? Sino que es una indemnización. ¿Ok? Vamos, qué buena otra me dicen ahí. Entonces es una devolución, es una indemnización que contiene una devolución, pero no es tal cual. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver a la siguiente diapositiva, la impugnación y otras pretensiones. Les pregunto a ustedes, abogado, les pregunto a ustedes, antes de la diapositiva, por favor, antes de la diapositiva, permítame estar en el pizarrón, ¿ok? Permítame el pizarrón. Tenemos acá a esta distinguida dama, ¿ok? Esta distinguida dama, ¿ok? Tiene a un hijo. Ella dijo que este hijo, inicialmente este niño era hijo, de pronto, se me ocurre, del señor, vamos a ponerle un nombre, del señor Domínguez, ¿ok? Domínguez. Okay, perfecto. Ella en un inicio dijo, el papá es el señor Domínguez, ¿ok? Perfecto. Pasa el tiempo, pasan los años, luego de 8 o 10 años aparece este otro señor, que se apellida Cueva, ¿ok? ¿Y qué dice ahora esta señora? Ah, verdad. No es el señor Domínguez el papá. Es el señor Cueva. Entonces, ella, ¿qué hace? Ella presenta un proceso de impugnación y filiación. ¿Ella qué dice? Impugno la paternidad del señor Domínguez porque no es el papá y a su vez dentro del proceso solicito la filiación extramatrimonial del señor Cueva con mi hijo porque él es el padre biológico. Este señor no es el papá. La pregunta ¿es posible hacer esto dentro de un proceso? Les pregunto, ¿es posible hacer esto dentro de un proceso? Sí se me entendió, ¿no? Entendió el caso. Inicialmente dijo que el papá era Domínguez, luego ya y lo reconoce, Domínguez reconoce al hijo, y luego ya dice, no es el papá, es Cueva. Y aquí dice, impugno la paternidad de Domínguez, ella impugna la paternidad de Domínguez, y en el mismo proceso dice, también pido la afiliación con el señor Cueva. ¿Es posible en un proceso? ¿Es posible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible? Por aquí tengo una respuesta. Me dicen no. Ross Crispe me dice no. Es muy dinámico. Así aprenden una. La acumulación de pretensiones por aquí me dice Rubén. ¿Es posible o no es posible?
A ver, les planteé esa figura, ¿eh? La respuesta es que sí es posible. Y ahora vamos a las diapositivas. Vamos a las diapositivas. Vamos a las diapositivas, por favor. Este es un caso que he atendido en mi oficina. Llega a mí este caso, ¿no? Y lo que sucede es que... La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí está, ahí está. Sucede de que miren la pretensión, miren la sumilla. Impugnación de paternidad, 1. Filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Y 3. Alimentos. Con alimentos todavía, la cereza del pastel, con alimentos. O sea, ¿qué dice en la demanda? En la demanda dice, el papá inicialmente era Domínguez, pero resulta que no lo es. Entonces impugna esta paternidad. El papá es el señor Cueva, y pido que se fije una afiliación, se termine la afiliación con el señor Cueva, y a la vez se fija una pensión alimenticia también ya de pasadita, todo de una vez. Aquí por poco le faltó nada más demandar tenencia, régimen de visitas también, ¿no? Le faltó eso, pero... Aquí ha metido todo en un saco. ¿Es posible? Es posible. Oh, es posible. ¿Y amparado en qué, doctor? Si la ley no lo indica, son pretensiones completamente distintas. La impugnación es un proceso de conocimiento y la afiliación es un proceso único. Sí, pues, pero recuerden que estamos en el derecho de familia. En el derecho de familia todo puede pasar. ¿Por qué? Porque sacamos el as bajo la manga, la vieja confiable, y aplicamos interés superior del... Exacto. La afiliación va al juez de paz letrado, la afiliación extramatrimonial. Y la impugnación va al especializado. Vía procedimental distinta, competencia distinta incluso. Pero repito, estamos en derecho de familia. Y aquí todo puede... Interés superior del niño. Y ahora hay otra herramienta más, ¿no? El principio de flexibilidad en los procesos de familia por la aplicación del último pleno casatorio, ¿no? En derecho de la flexibilidad en el derecho de... O sea, todo puede pasar. Ya, va a llegar un punto en que ya el Código de Niño y Adolescente ya no va a existir ya así de pronto como un texto, sino que ya va a quedar de pronto ya en una situación en aplicar criterios. Nada más me parece que eso vamos a llegar quizás al 2080, ya se va a aplicar así, ¿no? Porque ya es criterio, flexibilidad, interés superior del niño, lo que mejor convenga al menor, ¿no? Y pasamos por encima de principios procesales, pasamos por encima de lo que regula la ley. Doctor, interesante, no sabía, ahora voy a cobrar. A ver, ¿qué me dice? A ver, doctor, no sabía, ahora voy a cobrar más mis casos. Invertí 35 soles y una demanda y cobré los mismos, gracias. Sí, mira, es que esto es posible. Esto es posible. Y mira, y este proceso me lo han planteado 2 veces. Este proceso me han planteado 2 veces. Yo soy el abogado del tal Domínguez, ¿ok? Yo soy abogado del tal Domínguez. Yo soy abogado acá. En este ejemplo que les he puesto, yo soy el abogado del tal Domínguez. ¿Ok? Y sí, pues, me han planteado impugnación 2 veces. ¿Por qué 2 veces? En una primera ocasión, la madre se desiste. Ya a puertas de la toma de muestras de ADN, se desiste del proceso y dice, me desisto, no sé por qué razón. Luego ha demandado nuevamente y estamos en la misma figura. Ya hemos tenido toma de muestra de ADN el mes pasado. El mes pasado hemos tenido audiencia de toma de muestras de ADN. Ya le sacaron su sangre a mi cliente, al Domínguez, y también a Cuevita, ya le sacaron sangre también, ya no, y el niño también, ya la señora, claro está, ¿no? Domínguez sabe que no es su hijo, él sabe, pero él quiere seguir asumiendo la paternidad. Él dice, yo sé que no es mi hija es una niña, pero yo la quiero a la niña, yo la quiero. Y para mí ella siempre será mi hija y nadie me lo va a quitar, ¿no? En la contestación de la demanda hemos solicitado, que lo vamos a ver ahora a continuación, la aplicación de la identidad dinámica, ¿no? Y que se mantenga. Porque este papá, él no quiere saber nada, él es indiferente, no quiere saber nada de la niña. Nada quiere saber. Mientras que este señor Domínguez sí quiere tener contacto con la niña, a pesar de que él sabe que no es su hija, ¿ok? Sin necesidad de ADN, él sabe que no es su hija porque la señora se lo confesó, ya sacando cuentas, en efecto, no es su hija. Él sigue asumiendo su responsabilidad con la niña. Sigue acudiendo con una pensión a la niña. Sigue yendo a visitar a la niña, aunque la madre le pone obstáculos, pero sigue allí. Casos que hay, ¿no? Casos que suceden. Eso es lo que parece. Doctor, ¿y usted tiene una oficina en Trujillo? También, ahí tenemos una oficina en Trujillo. También tenemos ahí estamos por Natasha. Por Natasha está, por ahí está. ¿Ok? Seguimos, continuamos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Otro caso que les muestro a continuación. Otro caso que tenemos a continuación. ¿Ven? Y por favor, no, a la pizarra, por favor. A la pizarra, por favor. ¿Sí? A la pizarra, por favor. Mientras tanto, vamos mencionando que las diapositivas se va a enviar el día miércoles a todos los alumnos que han cancelado los 35 soles con asimismo la diploma, la jurisprudencia, el modelo y las clases grabadas. No se preocupen. Bien, sí. Disculpen, creo que me desconecté unos minutos. Vamos a ver el siguiente caso a continuación, ¿ok?
vamos a ver un caso en donde hay un criterio, no solamente de la sala, sino también en este caso Prema, una aplicación del derecho a la identidad. ¿Okay? Ok, vamos a ver a continuación el siguiente caso. Tenemos a esta madre, ¿okay? Que tiene un hijo. ¿Okay? Inicialmente esta madre dice, el papá de este niño, de esta niña, es el señor Soriano, ¿okay? Es el señor Soriano. Por lo tanto, la niña se llama, por ejemplo, se me ocurre María Soriano, ¿ok? Sucede que pasa el tiempo y la señora le confiesa al señor Soriano que ella no es su hija, no es tu hija. ¿Quién es el padre entonces? ¿Quién es el padre biológico? Le dice él, ¿quién es entonces esa persona con quien tú te involucraste? Bueno, lo que sucede que el verdadero padre es el señor Cárdenas, ¿eh? Él es el verdadero padre, es el señor Cárdenas, es él. Ah, muy bien. El señor Soriano no se hace problema y el señor Soriano inicia un proceso de impugnación. Inicia su proceso de impugnación de paternidad. Perfecto. ¿Y qué dice en ese proceso de impugnación? La niña María Soriano, ¿okay? No es mi hija biológica y pido, lógicamente, someterme a la prueba de ADN. ¿Okay? Perfecto. El señor Soriano inicia el proceso y el señor Cárdenas se entera de la existencia de este proceso. ¿Y qué dice el señor Cárdenas? El señor Cárdenas solicita incluirse en este proceso, intervenir en este proceso como litisconsorte necesario. ¿Por qué? Dice Cárdenas. Soy litisconsorte necesario porque el señor dice que no es el papá, pero yo sí lo soy. Yo soy el padre biológico. ¿Qué pasa? Que ingresa como litisconsorte necesario al proceso de impugnación de paternidad que inició el señor Soriano. El juzgado le permite el ingreso y le dice, muy bien, tienes legítimo interés, eres un litisconsorte necesario dentro de este proceso porque el señor dice que él no es el papá. Y de acuerdo a lo que él narra en su demanda, en efecto dice que su pareja mantuvo una relación sentimental con un tal Cárdenas, que eres tú entonces. Entonces hay sentido. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una primera instancia, luego de hacerse el ADN y todo ello, se determina que el señor Soriano no es el papá, sino que el verdadero padre a través de la prueba de ADN es el señor Cárdenas. Y el juzgado, ¿qué es lo que nos dice en su sentencia? Se impugna el reconocimiento del señor Soriano, por consecuencia, la niña ya no es Soriano. Emítase una nueva acta de nacimiento para que la niña sea ahora Cárdenas. ¿Okay? La madre presenta recurso impugnatorio, apela y dice, no, mi hija debe seguir siendo Soriano, no va a llevar el apellido Cárdenas, debe seguir siendo Soriano. Apela, se va a sala y en sala, miren ustedes, ¿qué es lo que dice la sala? La sala dice, en efecto, la niña no es hija biológica del señor Soriano, es hija biológica del señor Cárdenas. Sin embargo, a fin de no atentar su derecho a la identidad, emítase no nueva acta de nacimiento, sino hágase la anotación en el acta de nacimiento en que el verdadero padre es el señor Cárdenas. Inclúyase los datos del señor Cárdenas en el acta de nacimiento, pero, a fin de no atentar el derecho a la identidad que ya ha desarrollado, ha generado, ha construido la niña mantenga el apellido Soriano, pero no tiene ninguna vinculación jurídica con el señor Soriano. Suspéndase la patria, cancélese la patria potestad, derecho alimentario, sucesorio, todo con el señor Soriano. En conclusión, la sala dice, la niña María es hija del señor Cárdenas, pero se va a seguir apellidando Soriano. Es lo que nos dice la sala. Apelan y se van a la, casan, ¿ok? Se van en casación y en casación confirman lo que dice la segunda instancia. La sentencia y la van a tener en el material. Ahí se las he hecho llegar. Curiosa la figura, ¿no? Curiosa la figura. ¿Y por qué se da esta situación? Me dirán ustedes por qué. Y ahora vamos a la diapositiva, por favor. Allí justamente está un extracto de la sentencia, ¿no? En este caso de la sentencia de segunda instancia, donde indica pues de que se mantenga el apellido Soriano, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Entonces, se mantenga el apellido Soriano. Se va a mantener. Ahí está un extracto y lo pueden ver. Este material igual está en el grupo de materiales que se les va a hacer llegar, así que no se preocupe. Entonces, hay forma de que el apellido se mantenga. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de identidades. Dos tipos de identidades. ¿Okay? ¿Y cuáles son esos tipos de identidades? Primero, tenemos, no porque uno sea mejor que el otro, pero primero tenemos una identidad biológica y tenemos una identidad
en este caso dinámica. ¿Ok? Perfecto. Esta identidad biológica es pues el que compartimos la misma sangre, compartimos, pueden pasar la siguiente diapositiva, compartimos la misma sangre, la misma información genética, por eso es que es una identidad biológica. Mis hijos, por ejemplo, si me están mirando por acá, es que me ha tocado hacerme cargo de mis hijos, y estoy dando la clase aquí en mi casa y estoy con mis hijos, por ahí me están mirando. Mis hijos, por ejemplo, son, sí, ¿me decías algo? ¿Sí? No, Hola, hola. Ok, ok. Entonces, mis hijos, por ejemplo, son medio chinitos, ¿no? Así como yo son medio chinitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque biológicamente ellos, claro, llevan mis genes, ¿no? Entonces tienen algunos rasgos míos y también de su madre, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿cuál es esta identidad dinámica? Es aquella identidad que surge no porque compartamos la misma sangre, los mismos genes, sino porque producto de una convivencia, producto de pronto el ámbito familiar en el que nos encontramos, ya ha surgido un amor, un afecto, un cariño, y ese hijo, ese niño, me identifica a mí como su padre, ¿ok? De pronto yo soy el padrastro, pero ese niño ya me identifica a mí como su padre. Por eso es que por esta identidad dinámica, ¿ok? Esta identidad dinámica, existe la adopción por excepción, ¿no es cierto? Existe. ¿Qué es la adopción por excepción? La adopción por excepción es de que yo puedo adoptar al hijo de mi cónyuge, porque ya llevo tiempo viviendo con este niño, yo soy su figura paterna de este niño, entonces hemos desarrollado una identidad dinámica. El niño se identifica conmigo como su padre, ¿ok? Ahora me preguntarán ustedes, ¿y en este tipo de identidad, abogado, qué es lo que el Poder Judicial prefiere? En primera instancia, todos, no todos, pero la gran mayoría, en primera instancia, la gran mayoría, prefiere la identidad biológica. En Salas y en Suprema aplican la identidad dinámica. Entonces, si tú piensas aplicar la identidad dinámica en un proceso de impugnación, ten en cuenta de que aquí te van a dar la razón posiblemente en sala o en casa. En primera instancia, casi siempre aplican la identidad biológica. Entonces, en el caso que yo les comenté de mi cliente Domínguez, él quiere seguir siendo el padre, aplicamos identidad dinámica. No me quiten a mi hija es mía y quiero seguir siendo su padre. Y ella me identifica como su papá, entonces que eso no se vulnere, ¿eh? Se aplica la identidad dinámica, ¿ok? Perfecto. Y con eso ya habríamos culminado, entonces, a menos que tengan alguna pregunta, por favor, me la hagan. Bien, CEBRU agradece al doctor por compartir mucha información académica respecto a los hechos que suceden en un procedimiento de impugnación de paternidad. Es por eso que, a lo mencionado, hay preguntas de interés, las cuales serán resueltas por nuestro docente. Bien, vemos que hay manos levantadas, las que desean, por favor, levantar su manito. Vamos a dar el uso de la palabra. Vamos a dar ahorita a Río, a Ros, y luego, para aclarar algunas dudas, doctor, que también nos están viendo por las redes sociales de Sede Perú. Bien, Ros, te escuchamos. Doctor, usted hablaba que en la primera instancia, una vez emitido la resolución de impugnación, se emite nueva partida de nacimiento. ¿Cómo sale esto? ¿Sin el apellido del papá? Claro, en la nueva partida de nacimiento, lo que hace es que, lo que sucede es que ya esa acta de nacimiento es como aquellas actas donde la madre fue sola a reconocer al hijo. Ya no salen los apellidos de la... Doctor, y otra consulta. ¿Se puede interponer demanda de filiación y alimentos, etcétera, y los accesorios a una persona que no tiene DNI? Porque existe, en nuestras zonas rurales existe todavía personas, obligados, padres alimentistas, que solo cuentan con su partida de nacimiento. Hasta la fecha ya pueden tener entre 25, 26 años, pero no tienen DNI. Entonces, mi pregunta es, prácticamente cuestión de derecho. ¿Cómo demanda una persona que no tiene DNI, que no está reconocido por la RENIEC? ¿Es ya sujeto de derecho, doctores? ¿Puede ser obligado? Claro, ojo, el documento nacional de identidad no te da capacidad jurídica, lo que te da es una identidad, ¿no? ¿Para qué te sirve? Para que te identifiques, más no es para que tú adquieras, o sea, no adquirimos capacidad jurídica por el DNI, no, adquirimos al cumplir los 18 años, ¿ok? Entonces, si tú tienes a un demandado, pero este no cuenta con DNI, eso no es impedimento para que lo demandes, demándalo, eso no es ningún impedimento, demanda. Recuerda que en una demanda no es necesario que tú juntes el DNI de la contraparte, basta con que tú otorgues los nombres de la contraparte y su domicilio. Entonces, no habría ningún problema en que tú demandes a alguien que no tiene DNI. Ya ese es asunto de esta persona, cómo es que se va a identificar. Que podría surgirte problemas dentro del proceso, te puede surgir problemas,
Porque la contraparte lo que puede hacer en un afán de una situación de viveza, decir, ah, bueno, como no me pueden identificar, entonces nunca contesto la demanda, pues no soy yo, ¿no? Y ahí sí va a estar complicado que me identifique. Podría ser eso. Pero de allí a que te impida a ti demandar, no te impide. Puedes tú demandar. Doctor, para terminar, quedo agradecido y por favor pedir al grupo, al presente grupo, no sé si será posible más cursos en respecto a lo que es procesal civil, doctora. Sí, claro que sí. Justamente pedimos antes de despedirnos que los alumnos nos puedan escribir qué temas quisieran tocar en las próximas ponencias para tomarlo en consideración. Bien, doctor, hay unas preguntas más por las redes sociales. Vamos a responder unas dos porque ya no nos alcanza el tiempo. Doctor, una pregunta, ¿qué pasa si el señor cubre los gastos de la prueba de ADN? Y por otro lado, doctor, ¿me podría sujetar ¿qué dice aquí? Al auxilio judicial, doctor, en todo caso? Ok. El auxilio judicial dentro del proceso de impugnación de paternidad es, en cualquier proceso puede sujetarse al auxilio judicial. Entiéndase de que el auxilio judicial es para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar las tasas, los aranceles judiciales. ¿Ok? Entonces, en cualquier proceso puedo pedir auxilio judicial, en cualquier proceso lo puedes. En la impugnación lo puedes. Sin embargo, no existe auxilio judicial para el pago de ADN. No existe auxilio judicial. Debería existir, ¿no? Porque lo he dicho en otras clases, en otras conferencias, yo he conocido muchos casos en donde hay padres que han sido declarados padres por misio, por no tener dinero para pagar la prueba de ADN. Por consecuencia, no se han opuesto al mandato de paternidad que se da en la resolución 1 en el proceso de filiación, porque el ADN está costando 1.800 soles y no tienen el dinero para pagar el ADN, entonces nunca pagaron el ADN. Entonces se presume que es el papá, porque como no se opuso, es el papá. Entonces, ahí notemos que es una persona que acepta o admite una paternidad por no contar con recursos económicos, ¿eh? Ahora, repito, no hay un auxilio judicial para la prueba de ADN. Para los aranceles, cédulas, tasas, sí lo hay, pero el ADN necesariamente Debería existir una unidad de pronto en el Poder Judicial o que el Estado pueda promover o solventar en donde estas pruebas de ADN pues sean gratuitas o por lo menos subvencionarlas, ¿no? Subvencionarlas a fin de que se pueda acceder a la justicia de una forma pues sin limitación alguna, ¿no? Porque una prueba de ADN cuando está costando 1.800 soles. Doctor, la misma pregunta que me hace la usuaria dice, doctor, en todo caso lo podría pagar la madre y luego si es que sale positivo lo pagaría el padre. No, en el proceso de impugnación, a ver, en el proceso de impugnación, quien paga el ADN es quien cuestiona la paternidad. En este caso, el papá cuestiona la paternidad, él demanda, él tiene que pagar la prueba de ADN, porque es una prueba que ofrece la parte demandante. Recuerden que la carga de la prueba recae sobre quien lo ofrece. Entonces, si tú como demandante estás impugnando la paternidad, tú tienes que pagar la prueba de ADN. En el proceso de filiación es diferente. Por eso es que, repito, por cuarta vez, necesitamos una regulación del proceso de impugnación con ojos de derecho de... En el proceso de filiación, ¿qué dice la ley? Que el ADN lo paga quien se opone al mandato de paternidad. En este caso, la mamá demanda nada más y dice, el hijo es Javier Hernández. Javier Hernández tendrá que oponerse y Javier Hernández pagar la prueba de ADN. ¿Okay? Bien, bien, doctor, bueno, acá la usuaria dice, doctor, hubo hace poco una modificación con respecto al auxilio judicial y no llegué a entender, pensé que se podía en este caso sujetar, nada más que pregunta. No, Bien, hasta el momento el auxilio judicial no abarca el tema de pagos de ADN, porque repito, es una prueba pericial. Un correcto. auxilio judicial no cubre, de pronto hasta el momento no está cubriendo costos de peritos, no está cubriendo costos de... Que debería, ¿no? Pero hasta el momento un auxilio... Claro que sí. Doctor, y la última pregunta, bueno, creo que es la misma pregunta que preguntó el antiguo usuario, pero le quedó la duda ahí. Dice, doctor, respecto a lo que es el ofrecimiento de la impugnación de paternidad, ¿la niña tiene que estar firmada por su padre, supuesto, o no es necesario? Claro, claro. En el proceso de impugnación de paternidad, la niña tiene que estar reconocida. En este caso, por ejemplo, si yo impugno mi reconocimiento que yo hice de esa hija, tiene que estar firmada por mí, lógicamente, ¿no? Disculpe, doctor, Pero si yo impugno el reconocimiento que hizo Juan Pérez atribuyéndose la paternidad de mi hija, entonces tiene que estar reconocida por Juan Pérez. sí, doctor, la pregunta era por el reconocimiento extemporáneo. Ah, en el caso de reconocimiento Ujú. extemporáneo, no pues, porque en este caso yo pido el reconocimiento fuera de plazo extemporáneo
porque en efecto no está reconocido. Correcto. Bien, doctor. Hay una pregunta más, creo que alguien levantó la mano. A ver, para si nos puede despedirnos. Creo que Ross volvió a levantar la mano. Ross, ¿tienes una consulta? Sí, doctora, por favor, en el caso de las apelaciones de esta resolución de impugnación, doctor, nos sujetamos propiamente a todo lo establecido en el Código Procesal Civil, Claro, no o hay olvidemos. algún tratamiento especial, disculpe. No, el proceso es un proceso civil. Las normas que regulan la impugnación de paternidad es el proceso de conocimiento. Entonces, los plazos para apelar y todo ello es de acuerdo al proceso de conocimiento. Que se aplican otras situaciones extras por ser un tema de ámbito familiar, lo hay, como lo comenté hace un momento. Interés superior del niño, identidad dinámica, identidad estática, tema de prueba de muestra de ADN, ámbito familiar, etcétera. Entonces, pero no deja de ser un proceso de, repito por quinta vez, deberíamos tener una regulación especial del proceso de impugnación de paternidad. Bien, bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Acá los alumnos escribiendo que están muy agradecidos y satisfechos con la ponencia del día de hoy. Hacer mención también a los alumnos que el día miércoles se va a hacer llegar todos los materiales y asimismo su certificación a su correo que ustedes han brindado, todos los que han cancelado los 35 soles. Y además, por favor, pedimos a ustedes que nos escriban por aquí, por este mensaje de texto, qué curso les gustaría tocar o qué clases les gustaría tocar en un próximo. Asimismo, gracias, doctor, por otra vez por confiar en Sede Perú, doctor Javier Martín Hernández Ugaz, que lo pueden buscar en TikTok y en todas las redes sociales y así también en YouTube. El doctor también da clases gratuitas también y aparte también está publicando siempre sus enseñanzas en sus redes sociales. Doctor, una vez más, muchas gracias y esperemos contar una próxima con usted aquí en Sede Perú. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder participar y dirigirme pues a más colegas o estudiantes o público en general. Nos vemos en una próxima y a todos nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Hasta luego.